Mi nombre es Fernando Castillo y durante 12 años fui oficial de seguridad en el Centro de Detención Provisional San Miguel, ubicado en Querétaro. 12 años caminando los mismos pasillos, siguiendo los mismos protocolos, manteniendo el orden en un lugar donde el caos siempre estás a un error de distancia. He visto de todo: motines contenidos en segundos, intentos de fuga fallidos, conflictos entre internos que requirieron intervención táctica. Pensaba que nada podía sorprenderme ya, que después de más de 4.000 turnos nocturnos, había visto cada variación posible de lo que puede ocurrir dentro de esos muros. Pero lo que experimenté en el área C durante los conteos de las 4 de la madrugada me hizo reconsiderar no solo mi carrera, sino mi comprensión básica de lo que es posible dentro de una instalación penitenciaria. Lo que voy a compartir con ustedes cambió para siempre mi perspectiva sobre lo que realmente sucede en ciertos espacios cuando el resto del mundo duerme. Pero antes de continuar, si esta experiencia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en seguridad penitenciaria o institucional. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes, especialmente de quienes han estado del otro lado de estas puertas. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella madrugada. El Centro de Detención Provisional San Miguel es una instalación de seguridad media-alta que alberga aproximadamente 800 internos en espera de juicio o sentencia. La estructura principal tiene forma de herradura, con 3 bloques principales: Área A para casos de bajo riesgo, Área B para población general y Área C para individuos que requieren separación del resto por diversos motivos institucionales. Cada área tiene su propia dinámica, sus propios protocolos específicos. El Área C es diferente. Siempre lo fue. Se encuentra en el extremo oeste del complejo, separada por 2 puertas de seguridad adicionales y un corredor de 50 metros que lo aísla del resto de las instalaciones. Tiene capacidad para 60 personas distribuidas en 30 celdas individuales, cada una de aproximadamente 2 metros por 3. Las paredes son de concreto reforzado, pintado de ese verde institucional que se descascara con los años. El corredor principal mide 40 metros de largo por 2 de ancho, con iluminación fluorescente continua que genera un zumbido constante, casi hipnótico durante las horas nocturnas. Cada celda tiene una puerta de acero sólido con una ventana de observación de 20 por 30 centímetros, protegida por 4 barras verticales de 2 centímetros de diámetro. El sistema de ventilación es antiguo, ruidoso, y genera corrientes de aire frío que bajan la temperatura del corredor varios grados por debajo del resto de la instalación. Trabajar ahí siempre fue diferente. Los oficiales que llevábamos años en el centro lo sabíamos. Había algo en el Área C que generaba una sensación particular, una tensión que no existía en las otras secciones. Pero éramos profesionales. Atribuíamos esa sensación al aislamiento del área, a la iluminación perpetua, al sonido constante de la ventilación. Nunca pensamos que pudiera haber algo más. Los protocolos de seguridad en detención provisional son extremadamente específicos. Cada turno nocturno, que va de 10 de la noche a 6 de la mañana, requiere 4 conteos obligatorios: a las 12, a las 2, a las 4 y a las 6. El procedimiento es simple pero estricto. 2 oficiales recorren cada corredor, verificando visualmente que cada interno esté presente y sin signos de emergencia médica. Uno registra en la tablet institucional, el otro confirma visualmente y verbalmente. Cada conteo debe completarse en no más de 15 minutos por área. En el Área C, siempre se asignaban los oficiales con más experiencia. La dirección nunca lo explicó formalmente, pero todos entendíamos que ese sector requería personal que no se alterara fácilmente. Yo había hecho cientos de conteos ahí, conocía cada irregularidad del suelo, cada mancha en las paredes, cada sonido normal del edificio. Mi compañero habitual en el turno nocturno era Marcos Delgado, un veterano de 15 años que había trabajado en instituciones federales,
antes de transferirse a nuestra instalación. Éramos un buen equipo, eficientes, metódicos, completamente familiarizados con cada aspecto del protocolo. Todo comenzó a cambiar aproximadamente hace 8 meses, no de forma súbita, sino gradual, tan sutil que al principio pensamos que era nuestra imaginación. El primer indicador fue durante un conteo de 4 de la madrugada. Marcos y yo ingresamos al área C siguiendo el protocolo estándar. Verificación de credenciales en la primera puerta, espera de 5 segundos para el cierre automático, avance hacia la segunda puerta. Código de acceso, ingreso al corredor principal. La temperatura era la habitual, tal vez 1 o 2 grados más fría de lo normal. Las luces fluorescentes generaban su zumbido característico. Todo parecía absolutamente rutinario. Comenzamos el conteo desde la celda 1, en el extremo norte del corredor. Procedimiento estándar. Marcos se posicionaba frente a la ventana de observación. Yo verificaba en la tablet y confirmaba verbalmente. Celda 1. Interno presente. Sin novedades. Celda 2. Interno presente. Sin novedades. Avanzamos metódicamente. Celda por celda. Todo normal hasta la celda 17. Cuando Marcos se posicionó frente a la ventana, vaciló. Un segundo, tal vez 2. Suficiente para que yo lo notara. Se acercó más a la puerta, usando su linterna reglamentaria para mejorar la visibilidad. Yo me acerqué también. El interno estaba ahí, en su litera, aparentemente en posición de descanso. Pero había algo extraño en su postura. No dormido exactamente, sino completamente inmóvil. Demasiado inmóvil. Como si cada músculo de su cuerpo estuviera tenso. Marcos golpeó suavemente la puerta. Procedimiento estándar para confirmar respuesta. El interno no se movió, ni 1 milímetro. Marcos golpeó más fuerte. Nada. Yo activé el protocolo de respuesta. Notificación inmediata al supervisor del turno. Preparación para apertura de emergencia si no había respuesta en 30 segundos. Justo cuando el supervisor confirmó recepción por radio, el interno se movió. No gradualmente, como alguien que despierta. Fue instantáneo, de completamente inmóvil asentado en el borde de la litera en una fracción de segundo. Nos miró directamente a través de las barras. Su expresión era completamente neutra, sin sorpresa, sin molestia, sin ninguna emoción discernible. Marcos y yo intercambiamos una mirada. Registramos la celda como verificada y continuamos. Completamos el resto del conteo sin incidentes, pero algo en ese momento quedó registrado en mi mente. La forma en que ese hombre se había movido, la ausencia total de transición entre inmovilidad absoluta y movimiento completo. Durante las siguientes semanas empezamos a notar otros detalles, pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón inquietante. En el conteo de las 4, siempre a esa hora específica, las temperaturas en el área C descendían notablemente. Yo llevaba un termómetro digital no reglamentario en mi equipo personal, algo que muchos oficiales hacían para verificar condiciones ambientales. Las lecturas mostraban descensos de hasta 6 grados durante ese conteo específico, de 18 grados a 12 en cuestión de minutos. El sistema de climatización no podía explicarlo. Los técnicos de mantenimiento revisaron todo el sistema 2 veces. Funcionaba perfectamente. Las lecturas de temperatura en las otras áreas permanecían estables. Solo el área C mostraba esas variaciones, y solo durante el conteo de las 4 de la madrugada. Otro detalle: las luces fluorescentes. Durante ese conteo específico, aproximadamente la mitad de los tubos disminuían su intensidad. No se apagaban, pero su luz se volvía más tenue, más amarillenta. Creaba sombras más profundas, espacios de oscuridad entre celda y celda que normalmente no existían. Mantenimiento reemplazó todos los tubos. El problema persistió. Los electricistas verificaron toda la instalación eléctrica del sector. No encontraron ninguna irregularidad. El voltaje era estable, el amperaje correcto, el cableado en perfectas condiciones. Pero cada madrugada, a las 4 en punto, esas luces perdían intensidad durante exactamente 14 a 16 minutos.
Marcos empezó a llevar un registro personal. No oficial, solo anotaciones en su teléfono. Fechas, horas, observaciones específicas. Me mostró sus notas después de casi 2 meses de documentación. Los patrones eran innegables. Durante el conteo de las 4, el comportamiento de los internos en el área C cambiaba. No todos, pero sí aproximadamente el 40%. Se volvían completamente inmóviles, no dormidos, no descansando, inmóviles, como estatuas. Y todos miraban hacia el mismo punto, la pared oeste de sus celdas, específicamente hacia la esquina superior izquierda. No importaba en qué celda estuvieran, todos los que mostraban ese comportamiento miraban exactamente al mismo ángulo relativo. Marcos calculó la geometría. Si extendías líneas desde cada una de esas miradas, todas convergían en un punto específico al final del corredor. Un punto que no tenía nada particular. Solo concreto, pintura descascarada y una antigua tubería de ventilación sellada décadas atrás. Decidimos informar a la dirección. Preparamos un reporte detallado con todas nuestras observaciones. Temperaturas anómalas, comportamiento inusual de internos, problemas de iluminación. El subdirector de operaciones nos escuchó atentamente. Revisó nuestro reporte y básicamente nos dijo que estábamos experimentando fatiga por turno nocturno, que las variaciones de temperatura eran normales en edificios viejos, que el comportamiento de los internos podía atribuirse a rutinas de descanso individuales, que los problemas de iluminación ya estaban documentados y que mantenimiento estaba trabajando en ellos. Nos sugirió considerar rotación a turnos diurnos si el trabajo nocturno estaba afectando nuestras percepciones. Marcos estaba furioso. Yo estaba frustrado, pero éramos profesionales. Continuamos con nuestras responsabilidades y las cosas empeoraron. La escalada fue gradual pero constante. Después del tercer mes, los internos que mostraban el comportamiento inmóvil empezaron a aumentar, de 40% a 60%. Y no solo miraban hacia el mismo punto. Algunos comenzaron a murmurar. No palabras comprensibles, solo sonidos bajos, rítmicos, que creaban una especie de zumbido colectivo apenas audible por encima del ruido de la ventilación. Marcos lo grabó con su teléfono una noche. Cuando reprodujimos la grabación al día siguiente, el sonido era más claro. No era aleatorio. Había un patrón, una cadencia específica, como si estuvieran todos sincronizados en algo que nosotros no podíamos entender. Le enviamos la grabación a un colega que trabajaba en el departamento de psicología de otra institución. Su respuesta fue inquietante. El patrón vocal no correspondía a ningún comportamiento psicológico conocido en entornos penitenciarios. No era ansiedad, no era trauma, no era ninguna forma documentada de adaptación al confinamiento. Era simplemente anómalo. Sugirió que consultáramos con especialistas en comportamiento grupal, pero eso requería autorización institucional que sabíamos no obtendríamos. Durante la 4ª semana del 4º mes, algo cambió de forma más dramática. Marcos y yo ingresamos al área C para el conteo de las 4 siguiendo nuestro protocolo habitual. La temperatura ya había descendido antes de que entráramos. El termómetro marcaba 11 grados. Las luces estaban en su intensidad reducida habitual, pero había algo más, un olor, sutil al principio, luego más intenso. No era el olor institucional normal de desinfectante y concreto, era algo diferente, metálico, casi oxidado, con un toque de algo orgánico que no podía identificar. Marcos lo notó también. Verificamos nuestros equipos de protección, todo en orden. El olor no provenía de nosotros. Comenzamos el conteo, celda por celda. Los internos estaban en su posición habitual, 60% completamente inmóviles, mirando hacia el punto de convergencia. Pero ahora, todos ellos tenían las manos fuera de las mantas, todos con los brazos extendidos hacia adelante, las palmas hacia abajo, los dedos ligeramente curvados, como si estuvieran tocando algo invisible frente a ellos. El patrón era idéntico en cada celda que mostraba el comportamiento, mismo ángulo de brazos, misma posición de manos, misma curvatura de dedos.
Marcos se detuvo en la celda 23. Me hizo una señal para que me acercara. El interno en esa celda era uno de los que normalmente no mostraba el comportamiento anómalo. Un hombre de mediana edad, tranquilo, sin historial de problemas conductuales, pero esa noche estaba como los demás, inmóvil, mirando hacia el punto de convergencia, brazos extendidos. Pero había algo más. Sus labios se movían, rápidamente, sin sonido, solo movimiento. Marcos usó su linterna para iluminar mejor su rostro. Los labios del hombre se movían en un patrón constante, repetitivo, como si estuviera repitiendo la misma secuencia una y otra vez. Yo saqué mi teléfono y grabé 30 segundos de video enfocado en sus labios. Cuando revisamos el video después, utilizando reproducción en cámara lenta, pudimos distinguir el patrón. No eran palabras, eran números. El hombre estaba contando del 1 al 20 una y otra vez, sin parar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y luego empezaba de nuevo. La precisión era inquietante. Cada número tomaba exactamente el mismo tiempo, como un metrónomo humano. Marcos registró todos los detalles en la tablet. Cuando terminamos el conteo, 16 minutos después de iniciarlo, todos los internos que habían mostrado el comportamiento anómalo volvieron simultáneamente a la normalidad, no gradualmente, al mismo tiempo, como si un interruptor se hubiera apagado en todas sus mentes al unísono. Las temperaturas comenzaron a subir. Las luces recuperaron su intensidad normal. El olor metálico se desvaneció. Todo volvió a la normalidad en menos de 30 segundos. Marcos y yo salimos del área C y nos dirigimos directamente a la oficina del supervisor de turno. Le mostramos el video, le explicamos todo lo que habíamos observado. Su reacción fue diferente esta vez. No descartó nuestras observaciones. Nos dijo que esperáramos. Hizo 2 llamadas telefónicas que no pudimos escuchar completamente. Luego nos informó que la dirección realizaría una evaluación del área C durante las próximas semanas, que continuáramos con nuestros protocolos normales y documentáramos cualquier anomalía adicional. Durante los siguientes días, personal que no reconocimos comenzó a aparecer en la institución. No usaban uniformes institucionales. Algunos tenían credenciales de servicios médicos externos, otros de consultorías de seguridad. Instalaron equipamiento adicional en el área C, cámaras de video en puntos estratégicos del corredor, sensores de temperatura en cada celda, micrófonos ambientales, equipo de monitoreo que grababa constantemente. La dirección nos informó que se trataba de una auditoría de seguridad rutinaria y que debíamos mantener confidencialidad sobre los detalles. Marcos y yo sabíamos que no era rutinario. Esto era específico. Estaban investigando lo que nosotros habíamos reportado. La noche en que el equipo de monitoreo estuvo completamente instalado, las cosas alcanzaron un punto crítico. Marcos y yo ingresamos al área C para el conteo de las 4 siguiendo el protocolo habitual. Pero esta vez no estábamos solos. 2 miembros del equipo externo nos acompañaban, un hombre y una mujer, ambos con equipamiento técnico, laptops, tablets, instrumentos de medición que no reconocí. Nos dijeron que simplemente observarían, que realizáramos nuestro procedimiento normal. Ingresamos al corredor. La temperatura ya había descendido. 11 grados según mi termómetro, 9 grados según sus instrumentos de mayor precisión. Las luces en intensidad reducida. El olor metálico presente desde el inicio. Comenzamos el conteo. Los internos mostraban el comportamiento habitual. 70% esta vez, cada vez más. Todos en posición inmóvil, mirando hacia el punto de convergencia. Brazos extendidos, manos en la posición característica. El hombre del equipo técnico se movía entre celdas con un instrumento que emitía un pitido suave. Medía algo. La mujer tomaba notas constantes en su tablet. Cuando llegamos a la celda 30, al final del corredor, justo debajo del punto de convergencia geométrica que Marcos había calculado, sucedió algo que nunca había experimentado en 12 años de servicio. Todas las luces del corredor parpadearon 3 veces. Rápido. Entonces se apagaron completamente por aproximadamente 2 segundos.
Oscuridad total. En una institución penitenciaria, la oscuridad total es una emergencia crítica. Marcos y yo activamos nuestras linternas reglamentarias inmediatamente. Los del equipo técnico también. 4 haces de luz cortando la oscuridad. Cuando las luces principales volvieron, todo había cambiado. Los internos ya no estaban en sus literas. Todos, los 21 que habían mostrado el comportamiento anómalo, estaban de pie, cada uno frente a su puerta, completamente inmóviles, mirando directamente hacia nosotros, o no hacia nosotros, a través de nosotros, hacia el punto final del corredor donde estábamos parados. Sus expresiones eran idénticas, completamente neutras, sin emoción. Sus brazos colgaban a los lados, sus manos abiertas, y todos, absolutamente todos, tenían las palmas hacia adelante, como si estuvieran empujando algo invisible. La mujer del equipo técnico dejó escapar una exclamación ahogada. El hombre verificaba frenéticamente sus instrumentos. Marcos y yo nos posicionamos según protocolo de seguridad, listos para cualquier eventualidad. Pero no hubo agresión, no hubo movimiento, solo esa presencia colectiva. 21 individuos completamente sincronizados en algo que no podíamos comprender. Entonces, comenzaron a hablar, no a gritar, no a murmurar, a hablar en volumen normal, pero todos al mismo tiempo. Las mismas palabras, la misma entonación, la misma cadencia. No era español, no era inglés. No reconocí el idioma. Sonaba antiguo, gutural, con consonantes duras y vocales prolongadas. La sincronización era perfecta, como si una sola voz saliera de 21 bocas diferentes. El equipo técnico estaba grabando todo. Sus instrumentos emitían pitidos cada vez más frecuentes. La temperatura había descendido a 7 grados. Podía ver mi propio aliento, el de Marcos, el de los técnicos, pero dentro de las celdas los internos no mostraban signos de sentir el frío. No temblaban, no se abrigaban, solo permanecían ahí, de pie, hablando al unísono esas palabras incomprensibles. Marcos intentó establecer contacto verbal. Protocolo estándar para situaciones anómalas. Identificación institucional, solicitud de cumplimiento, advertencia de consecuencias disciplinarias. Los internos no reaccionaron. Continuaron con su recitación colectiva. El hombre del equipo técnico nos hizo una señal urgente. En su laptop, una pantalla mostraba formas de onda, las voces de los internos. Pero había algo más. Una segunda forma de onda más grande, más compleja, que parecía envolver a las otras. Una frecuencia que sus instrumentos detectaban, pero que nosotros no podíamos escuchar conscientemente. Subsónica, explicó después, por debajo del umbral de audición humana, pero presente, constante, emanando de algún lugar al final del corredor, del punto de convergencia. La situación continuó durante 4 minutos y 37 segundos. Lo sé porque el video de seguridad lo confirmó después. 4 minutos y 37 segundos de recitación colectiva, temperatura descendente y esa frecuencia subsónica que hacía vibrar sutilmente el concreto bajo nuestros pies. Entonces, tan súbitamente como había comenzado, se detuvo. Los internos dejaron de hablar al mismo tiempo. Volvieron a sus literas con movimientos perfectamente normales. Se acostaron, se cubrieron con sus mantas, adoptaron posiciones de descanso completamente ordinarias. La temperatura comenzó a subir. La frecuencia subsónica desapareció de los instrumentos. Las luces recuperaron su intensidad normal. Todo volvió a la normalidad. El equipo técnico verificó sus grabaciones frenéticamente. Tenían todo documentado. Video, audio, lecturas térmicas, frecuencias acústicas, evidencia objetiva de lo que acababa de ocurrir. Marcos y yo completamos el conteo mecánicamente. Todos los internos presentes, sin signos de emergencia. Procedimiento completado. Salimos del área C en silencio. En la oficina del supervisor, el equipo técnico descargó toda su información. Nos dijeron que regresarían con especialistas adicionales, que esto requería análisis más profundo, que no comentáramos lo sucedido con nadie fuera del personal de seguridad directamente involucrado.
Marcos y yo fuimos relevados del resto del turno. Nos enviaron a casa con instrucciones de presentarnos para una reunión de seguimiento al día siguiente. Esa reunión nunca sucedió. Al día siguiente, cuando llegué a la institución, me informaron que el área C había sido evacuada durante la madrugada. Todos los internos transferidos a otras instalaciones por razones administrativas no especificadas. El área había sido sellada para renovaciones extensivas que tomarían varios meses. Marcos no estaba en su turno. Llamé a su teléfono. No respondió. Después de 3 días sin tener noticias de él, visité su domicilio. Su esposa me dijo que había renunciado, que había aceptado un trabajo de seguridad privada en una empresa comercial, que no quería hablar sobre lo sucedido en la institución. Me dio un sobre que Marcos había dejado para mí. Dentro había una nota manuscrita y una memoria USB. La nota decía: Fernando, no puedo continuar. Lo que vimos no tiene explicación que mi mente pueda aceptar. He trabajado en seguridad institucional durante 15 años. He enfrentado situaciones extremas. Pero esto es diferente. Esto desafía todo lo que creía entender sobre cómo funciona la realidad. En la memoria está todo lo que documenté durante 5 meses. Haz con esa información lo que consideres correcto. Yo necesito alejarme de esto. Cuídate. La memoria USB contenía archivos de video, grabaciones de audio, hojas de cálculo con datos de temperatura, notas detalladas de observaciones, cientos de páginas de documentación, todo meticulosamente organizado, todo apuntando hacia la misma conclusión inexplicable. Algo en el área C estaba generando comportamientos sincronizados en individuos sin ninguna conexión previa entre ellos, sin capacidad de comunicación, sin motivo aparente, sincronizados hacia un punto específico del edificio, hacia algo que no podíamos ver, medir o comprender completamente. Continué trabajando en la institución durante 3 meses más. Nunca volví a ingresar al área C. Seguía sellada. Los rumores entre el personal de seguridad circulaban. Algunos decían que habían encontrado problemas estructurales graves. Otros mencionaban contaminación ambiental. Otros hablaban de que el área sería permanentemente cerrada. Nadie tenía información oficial. Durante esos 3 meses, investigué por mi cuenta. Busqué información sobre la historia del edificio. El Centro de Detención Provisional San Miguel fue construido en terrenos que anteriormente albergaban una instalación médica de principios del siglo XX. Esa instalación había sido demolida completamente antes de la construcción del centro actual. Los archivos históricos disponibles eran limitados, pero encontré referencias a que la instalación médica anterior había albergado un ala psiquiátrica que fue clausurada abruptamente por razones no especificadas en los registros públicos. El área C había sido construida exactamente donde ese ala psiquiátrica había estado ubicada. Contacté a un investigador académico que estudiaba historia de instituciones médicas en México. Le proporcioné las coordenadas exactas y las fechas. Me envió documentación que había encontrado en archivos estatales antiguos. La instalación psiquiátrica había sido cerrada después de reportes de comportamientos colectivos anómalos entre pacientes. Los registros eran vagos, pero mencionaban sincronizaciones inexplicables, eventos que múltiples pacientes describían de forma idéntica, sin haber tenido contacto entre ellos, y fenómenos que el personal médico de la época no pudo explicar. Los registros finales mencionaban que el ala había sido sellada y posteriormente demolida por recomendación de autoridades sanitarias. No especificaban qué autoridades o qué habían encontrado exactamente, pero la correlación era imposible de ignorar. El mismo lugar, comportamientos similares, separados por más de 100 años. Renuncié a mi puesto 2 semanas después de recibir esa información. 12 años de experiencia en seguridad institucional terminados, no por incapacidad física, no por problemas disciplinarios, por la imposibilidad de continuar trabajando en un lugar donde había experimentado algo que violaba mi comprensión de la realidad. La dirección aceptó mi renuncia sin objeciones. Me ofrecieron una compensación generosa
y un acuerdo de confidencialidad que firmé. Las cláusulas eran vagas pero claras. No podía discutir públicamente eventos específicos relacionados con operaciones de seguridad de la institución. Técnicamente, lo que estoy compartiendo ahora no viola ese acuerdo. No menciono nombres reales de internos. No revelo protocolos de seguridad específicos. Solo describo lo que experimenté personalmente, lo que sé que sucedió porque lo viví, porque lo documenté, porque otros lo presenciaron conmigo. Después de dejar la institución, mantuve contacto ocasional con algunos colegas que aún trabajaban ahí. Me enteré de que el área C fue eventualmente reabierta, pero con una modificación significativa. El conteo de las 4 de la madrugada fue eliminado del protocolo. Ahora solo se realizan 3 conteos nocturnos, a las 12, a las 2:30 y a las 6. El conteo de las 4 fue reemplazado por vigilancia remota mediante cámaras. El personal de seguridad ya no ingresa físicamente al área C a esa hora específica. Oficialmente, el cambio fue implementado por eficiencia operativa. Extraoficialmente, todos los oficiales veteranos saben por qué realmente se hizo ese cambio. He intentado investigar si existen reportes similares en otras instituciones. Es difícil. El personal de seguridad penitenciaria no suele discutir públicamente experiencias que puedan parecer irracionales o inexplicables. Hay una cultura de profesionalismo que descarta como debilidad cualquier admisión de haber presenciado algo fuera de lo normal. Pero encontré patrones, en foros discretos, en conversaciones privadas con colegas de otras instalaciones. Menciones de comportamientos sincronizados, de horarios específicos donde ocurren fenómenos anómalos, de áreas dentro de instituciones que el personal evita cuando es posible. No es común, pero existe. Está ahí documentado en fragmentos, en experiencias dispersas que nadie oficialmente reconoce, pero que múltiples profesionales han vivido. Lo que aprendí de esta experiencia es que hay espacios en nuestras instituciones, en nuestras estructuras más racionales y controladas, donde algo más opera, algo que no entendemos, algo que nuestros protocolos, nuestro entrenamiento, nuestra comprensión científica de la realidad no pueden explicar completamente. No sé qué era lo que estaba generando esos comportamientos en el área C. No sé si era algo del lugar mismo, alguna propiedad del espacio que afectaba a las personas ahí confinadas, o si era algo más, algo que existía antes del edificio actual, algo que la demolición de la instalación médica anterior no eliminó, algo que permanece, manifestándose en patrones que se repiten a través de las décadas. Marcos tenía razón al alejarse. Hay cosas que, una vez que las experimentas, no puedes seguir ignorando. No puedes continuar actuando como si tu comprensión previa del mundo fuera suficiente, porque no lo es. Y esa incertidumbre fundamental es algo con lo que no todos podemos vivir profesionalmente. Ahora trabajo en seguridad comercial, edificios de oficinas, centros comerciales, eventos corporativos. Es diferente, predecible, normal, pero hay noches en que me despierto recordando ese olor metálico, la temperatura descendente, el sonido de 21 voces hablando al unísono, palabras que no comprendo, la sensación de estar parado en ese corredor, bajo esas luces parpadeantes, sabiendo que algo estaba sucediendo que no debería ser posible. Y me pregunto cuántas otras personas, en cuántas otras instituciones, en cuántos otros lugares donde mantenemos a individuos confinados bajo vigilancia constante, están experimentando fenómenos similares. ¿Cuántos profesionales están documentando anomalías que nunca serán oficialmente reconocidas? ¿Cuántos expedientes sellados existen en archivos gubernamentales, describiendo eventos que desafían explicación? ¿Cuántos espacios en nuestro mundo, aparentemente normales y racionales, ocultan algo que nuestra ciencia aún no puede comprender? El área C del Centro de Detención Provisional San Miguel está operativa nuevamente. Los internos viven ahí. Los oficiales trabajan sus turnos. Todo parece normal, pero ese conteo de las 4 de la madrugada ya no existe. Y eso me dice todo lo que necesito saber. Las instituciones pueden negar, pueden sellar expedientes,
Pueden transferir personal, pueden modificar protocolos, pero no pueden eliminar lo que realmente está sucediendo. Solo pueden evitarlo, alejarse de ello, pretender que no existe. Y eso, tal vez, es lo más inquietante de todo. Saber que reconocieron que algo estaba ocurriendo, que la solución no fue investigar más profundamente o resolver el problema. La solución fue simplemente dejar de mirar a esa hora específica, dejar de estar presentes cuando el fenómeno se manifestaba, como si ignorarlo fuera suficiente, como si no saber fuera más seguro que entender. Si esta experiencia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas vivencias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación lógica. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos en espacios institucionales que aún no podemos explicar? ¿Has trabajado en seguridad o en instituciones donde has experimentado algo similar? Leo todos sus comentarios y me interesa profundamente conocer sus experiencias. Nos vemos en el próximo video.